tienes 20 años y durante el camino te has encontrado que te levantabas y hacías el típico ay, 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 que le oías decir a tu padre o a tu abuela y que tanta gracia te hacía. Pues bueno, yo acabo de hacerlo sin necesidad de ir al camino, la verdad, pero es lo que tiene Jerry cumpliendo años. Pero no te preocupes, es normal, porque de repente pasamos de una vida bastante sedentaria a caminar 20 kilómetros al día y con una mochila de 7, 8 kilos o lo que sea, que hay gente que lleva mucho más todavía, a la espalda, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sufren? Pues sufren los tobillos, sufren las rodillas sobre todo, es muy habitual, la cadera y luego con la mochila, lumbares, cervicales, etcétera, etcétera. Entonces, para, bueno, intentar por lo menos, ir un poquito más preparados antes de empezar el camino y también para durante el camino, pues, poder hacer algo para solucionar estas molestias, pues, tengo la suerte de tener hoy de invitada en este nuevo capítulo de Una piedra en el camino, a Sonia, que es una fisioterapeuta de, dilo tú mejor, el sitio es, ¿cómo os llamáis en Instagram? Su Fisiocoruna. Su Fisio Corona. Y ahí la Sí. podéis encontrar, ya pondré los enlaces en la descripción del vídeo, pero la tenemos aquí por eso, para que nos ayude un poquito a solucionar estos problemas, a evitarlos y a solucionarlos cuando los haya, ¿no? Em, es fisioterapeuta junto con tu hermana, creo Sí, recordar. sí, También monitora de pilates, ¿verdad? sí. No sé si eres monitora o solo practicante de yoga. Sí, soy monitora de yoga. Monitora también, ¿verdad? Sí. Y además, por lo que veo, os gusta mucho también ir a caminar por la naturaleza, eres una senderista también Sí, el consumada. senderismo, sí. Os Sí, nos encanta. encanta. Muy bien, pues vamos a ir al grano, ¿no? Primero me gustaría saber qué tiene para vosotras ir por el bosque, a caminar, a practicar yoga, lo que sea. ¿Qué os aporta de especial? A ver, para mí caminar por el bosque es lo más relajante que existe. Entonces, cuando nosotros vamos a caminar, yo creo que sobre todo es para desconectar de todos los estímulos del día a día, de las prisas, del estrés. Allí es donde de verdad nuestra mente se relaja. Ujú. Y bueno, y Y aparte, claro, también se hace deporte al caminar por allí y eso. claro, es diferente hacer el yoga, por ejemplo, debajo de los árboles, a hacerlo en una habitación. ¿Qué os aporta diferente? A ver, al hacerlo en la naturaleza en general, pues, tienes el añadido de conectarte con la naturaleza. Entonces, el aire siempre va a estar más puro, ¿no? Va a estar después dicen que estar en la naturaleza, todos los estímulos, los colores que ves, el sonido de los pájaros, que relaja la mente. Entonces, Mm, también te concentras más en la práctica y entonces los beneficios van a ser mayores. ujú. ¿Has practicado alguna vez el yoga durante alguna ruta larga? Por ejemplo, alguien que haga el Camino de Santiago y de repente, pues, en una de las paradas, pues, se pone a hacer el yoga para relajarse un poquito. ¿Lo has hecho alguna vez A eso? ver, yo no, es que tampoco he hecho una ruta tan larga. Yo nunca he hecho Ujú. el Camino de Santiago, entonces no, pero sería una buena idea. Sería una buena idea, ¿no? Estaría bien, sí. Sobre todo para estirar el cuerpo y eso, y lo fortalece, ¿no? Sí, mover las articulaciones, estirar el cuerpo para prevenir dolores. Muy bien, muy bien. Sobre todo, yo qué sé, también lo puedes hacer como calentamiento antes de empezar a caminar por la mañana. Ujú, ujú. Claro. Entonces, más allá del yoga, ¿qué tipo de preparación física recomiendas para hacer una ruta? Una ruta tan exigente como es el Camino de Santiago, por ejemplo, ¿qué nos puede aportar el pilates o cualquier otro tipo de deporte que puedes recomendar? Sí, a ver, está bien antes de las rutas, está bien a tener una preparación física, tanto de fuerza como de resistencia. Entonces, dentro de los ejercicios de fuerza puedes incluir el pilates, porque el pilates se basa sobre todo en fortalecer el core, que es la parte central del cuerpo, abdominales, lumbares, suelo pélvico y diafragma. Entonces, esta zona hace como una faja que protege la columna vertebral. Ujú, Entonces, al centrarse ejercicios en esta zona, te da más estabilidad en el cuerpo, te ayuda a mantener una buena postura y al final todos los
movimientos del cuerpo parten de esta zona. Entonces, si ganas fuerza en esta zona, vas a poder caminar más recto, con más fuerza, más estable y al Mm, final evitarás dolores. Entonces, yo claro, creo que es un buen ejercicio para prepararte. Es decir, para añadirlo, después también viene, necesitas ejercicio de resistencia, no solamente de fuerza. Claro, no vas a mm, ir hacia el Camino de Santiago sin haber caminado antes. claro, Antes tendrás que prepararte y caminar, hacer otras caminatas y ir aumentando progresivamente también la dificultad de las caminatas, el peso que llevas, porque también llevarás una mochila claro. y así. ¿Qué errores crees que comete la gente cuando sale al Camino de Santiago? No sé si tienes alguna referencia o hacer una caminata en general. Pues bueno, con lo que estamos hablando, no tener una buena preparación física, por ejemplo. Mm, A ver, yo espero que la mayoría sí que lo haga, ¿no? Pero digo que puede ser que no tengas una preparación física adecuada o a lo mejor no ser consciente del recorrido, de lo largos que son las rutas, o no sé, claro, y, supongo. sí, sí, dime, perdón. No, te iba a decir que a lo mejor también no llevar calzado, ropa adecuada. Por ejemplo, sí que tengo oído de gente que empieza a caminar con bueno, por ejemplo, rutas exigentes con el Camino de Santiago y se pone esto y utiliza unos zapatos que no ha usado nunca. Claro, tienes que adaptarte con todo. El ejercicio físico, no puede ser la primera vez que lo haces, ¿no? Tienes que tener una preparación, el calzado igual, tienes ya que haberlo usado, Mm. adaptarte a usar la mochila, todo eso. Bueno, sobre el calzado, os emplazo al capítulo anterior que hablé con una podóloga y nos dio unos cuantos consejos al respecto. Ah, vale. Em, claro, porque sí que es esencial, porque como Sí, te claro, hagas claro. daño a los pies ya el camino es un infierno. Claro, Pero claro. los que somos así muy brutos, que tiramos para adelante, la gente que lo hace por primera vez dice: "Es que no vuelvo a hacer esto, no vuelvo a hacer esto porque", claro, normal, Claro. normal. Sí. Mm, hay mucha polémica ahora, veo, entre algunos fisioterapeutas y todo eso, sobre calentar y estirar. Hay gente que dice: "No, debes estirar antes de hacer un ejercicio de fuerza porque eso te perjudica en el ejercicio o para ganar fuerza o para ganar musculatura", no sé muy bien ya, dice, porque he visto contradicciones al respecto. Y tú dices: "No, hay que calentar, pero no estirar". Otro: "Sí, hay que estirar", no sé. ¿Qué opinas tú? ¿Qué nos puede Danos un poquito de luz ante ta esta polémica? A ver, yo creo que primero de todo está el calentamiento, ¿no? Mover las articulaciones para que tanto los músculos como las articulaciones estén calientes. Y después sí que puedes hacer estiramientos, pero que sean siempre suaves y dinámicos. No, Ujú. no está típico que sí que puedes hacer después del ejercicio, que es mantener las posiciones durante mucho tiempo y eso, no. Ahora tienes que adaptarlo a que vas a empezar a caminar, es decir, empezar Ujú. a moverte. Entonces sí que hacer unos estiramientos dinámicos, suaves, sí que pueden aumentar el rango articular y entonces el músculo va a trabajar mejor, pero Ajá. siempre eso, suaves y dinámicos. ¿Y cómo sería un estiramiento suave y dinámico para que la gente lo entienda? No, o sea, tú dices que no es este típico estático que te quedas ahí 5 horas ahí en la misma posición Sí, y vas estirando un poquito más, ¿no? ¿Cómo sería así que lo entendamos todo el mundo, un tipo de ejercicio pues, típico? Sí. a ver, dinámico me refiero a con movimiento, ¿no? Es decir, por Mm, ejemplo, para caminar, un ejercicio, por ejemplo, que hago a veces, em, te pones de pie, ¿no? Y das un ujú. paso hacia adelante y haces una zancada, ¿no? Es decir, un paso hacia adelante y bajas la pierna en la rodilla de atrás al suelo. Ajá. Y puedes, y a la vez giras el tronco hacia el lado de la pierna que está hacia adelante. Ujú. Y después subes. Es decir, no mantienes mucho tiempo, sino que bajas unos 1, 2, 3 segundos y subes. Y otra vez repites otra zancada y subes. Es decir, son estiramientos suaves Ujú. que no hacen mucha fuerza al músculo y al parte estás en movimiento. Muy Y bien. así ya vas preparando a las articulaciones, a los músculos a caminar. Y también un poco para la espalda, por ejemplo, porque ya, eso, con la mochila muchas veces eso, tenemos problemas en las lumbares o cervicales, ¿cómo podemos ya ir Sí. preparando?
Pues, para la espalda, por ejemplo, lo típico de, combinar, encorvar la espalda y enderezarla, que puede ser, bueno, de pie o a 4 patas, el perro gato o Ujú, sentado mismo. Es decir, cuando coges aire, arqueas la espalda, abriendo el pecho y al expulsarla la redondeas. ajá, Eso, y vas eso, moviendo primero uno, después el otro. muy bien. Claro, y ahora viene el tema, ¿no? Es ajustar la mochila. Una vez que te pones la mochila, ¿cómo debería ser eso? O sea, ¿cómo tenemos que ponerla de manera que quede lo más, el peso lo más repartido por toda la espalda? ¿Cómo deberíamos A hacerlo? ver, hay que repartirlo en toda la espalda, porque queremos que el peso, sobre todo, esté a nivel de se reparta entre los hombros y la zona de las caderas, ¿no? Es decir, para que la espalda no sufra mucho. Entonces, siempre bueno, dentro de la mochila, por ejemplo, tienes que poner siempre debajo las cosas más voluminosas y menos pesadas, y en el centro las más pesadas, para que esté Ujú, más en el centro y que se reparta mejor. Y después algo importante es intentar evitar poner cosas por fuera colgando, porque si vale. no vas a desequilibrar y eso sí que te pueden dar molestias en la espalda, porque si te tira hacia un lado y tú tienes que volver a colocarte, pues te puede dar algún tirón. Y después tenemos que colocar la mochila lo más cerca a la espalda posible, porque si no el centro de gravedad va mucho hacia atrás y Ujú, ujú. puede también alterar nuestro equilibrio. Y bueno, ajustar bien las correas. Por ejemplo, la correa lumbar la tenemos que colocar, sobre los huesos de la cadera, que muchas veces, la gente se lo pone muy hacia arriba y Ujú. no, tiene que estar sobre los huesos de la cadera. Bueno, Ajá, hablamos de mochilas grandes, ¿no? Para el Camino ya. de Santiago, Sí, claro, las pequeñas sí, no, sí. pero eso. ¿Y qué más? Bueno, después eso, ajustar las correas de los hombros también, que hagan que la mochila esté pegada a la espalda. Siempre que esté pegada a la espalda, pero sin forzar, porque si lo fuerzas mucho también te puede cargar mucho en los hombros y lo subes. Y no, Claro. queremos una espalda recta. Mm, Y, y nada, eso, ajustarlo pero sin forzar, y después la correa del pecho también para que se ajuste bien y, y nada más. bien, muy bien. Y, entonces ya hemos calentado un poquito, ya, bueno, tenemos la mochila encima, ya bien ajustada, y empezamos a andar. Entonces empezamos ya a notar alguna molestia, ¿no? Los pies, los tobillos a veces, las rodillas. Mm. Vamos a hacer una paradita. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tipo de estiramientos, qué tipo de ejercicio podemos hacer para, por lo menos, aliviar un poquito? Sí, pues algún estiramiento suave podría ser, Ujú, algún ejercicio de movilidad. Es que también mirar a ver qué es lo que te lo produce, ¿no? El dolor. Porque, por ejemplo, en los pies, si ves que tienes algún punto de dolor, pues también puedes dar un pequeño masaje en la zona, suave, siempre suave. Pero, ujú, por ejemplo, si tienes un punto de dolor, pues estiras el pie, ¿no? Que no esté encogido, sino estiras bien el pie y le puedes dar un pequeño masaje con los dedos, suave. ujú. Y sobre todo estiramientos siempre suaves, claro, para no forzar. Claro, imaginemos, por ejemplo, que nos torcemos poquito el tobillo. No, claro, si es una tortura grande, a lo mejor ya hay que dejarlo y punto. Pero vamos a tener que podemos seguir, podemos continuar, pero tenemos una ligera molestia porque nos hemos desviado un poquito de la pisada normal y, bueno, hay una pequeña molestia. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué ejercicio A podemos ver, hacer? sí, bueno, lo primero es parar, descansar un poco Ujú, y si ves que se te hincha o algo, elevar el pie, porque ujú, muchas veces si se tuerce, pues empieza a hinchar, o ponerle hielo, si ves ajá, que y después, si no es mucho, pues puedes intentar hacer algún movimiento de tobillo en círculos, flexión, extensión, movimiento, más que nada también para ver si puedes hacerlo sin dolor, ujú. porque si duele a lo mejor ya necesitas algún Claro, claro. tratamiento. Y a lo mejor también hay que vendar. Es que claro, una torcedura
A lo Sí, mejor sí, es por eso mejor digo, vendarlo. por ahora parece que puede seguir, que hay una pequeña molestia. Ya, evidentemente, Vale. si ves que no puedes y que te ha hinchado muchísimo, pues tendrás que ir a que te hagan algún tratamiento, pero si puedes un poquito, bueno, pues puedo continuar. No fue terrible. Era para eso, para tener un mínimo, aunque sea para Sí, ir al eso centro de salud. sí, pero ante una torcedura, más que hacer estiramientos y otra cosa, es descansar, intentar Claro, elevarlo, mover para ver si te duele o no y no forzar nada, porque claro, si tienes una torcedura y estiras más, aún te puede ser peor. claro, Eso lo mejor es descansar. Y descansar. si es mucha la torcedura, pues vendar, Ujú, apretar y hasta llegar a una zona donde te lo puedan mirar, claro. ujú. Y ahora vamos a las rodillas, por ejemplo. Lo mismo, no ha pasado nada, pero vamos notando que hay un toquecito ahí, que hay algo raro, que la rodilla empieza a protestar un poco. Lo mismo, ¿qué podemos parar? ¿Cómo paramos? ¿Qué hacemos en la parada? Sí, a ver, lo mismo. Lo primero, parar, descansar un poco, si eso elevarla y después que ya has pasado un tiempo, pues mirarla y, a ver, tocar y ver si no tienes nada, bueno, claro, si ves que no tienes, es decir, con tocarla me refería, no tocarla, perdón, estoy hablando como fisio, yo la toco para ver lo que tiene, pero claro, moverla, a ver Ujú, si puedes moverla sin dolor y si ves que puedes, pues puedes probar, eso sí, hacer algún estiramiento de algún músculo muy suave para ver si tienes dolor, ujú. porque si tienes dolor, mejor vendarla. Vale. Porque Al final, hablamos de la articulación, sí, sí, pero normalmente tienes dolor también en los músculos, no en la articulación. Y si tienes en los músculos, sí que puedes hacer más algún estiramiento porque notas que se te tensa, que se te contrae, pues ahí sí que puedes hacer algún estiramiento suave. O incluso si ves que tienes algún punto de dolor, igual que en el pie, dar algún masaje suave. claro. Claro, porque aparte de la gente que ya va con problemas de articulaciones porque ya los tiene y aún así va Sí. al camino porque lo vive. Yo, por ejemplo, conocí era una tía y una sobrina asturianas, muy simpáticas, ya de una cierta edad las dos, que una tenía molestias al subir y a otra las molestias al bajar. Entonces tenían que salir a las 5 de la mañana porque no daban llegada. Ella decía, es que no llegamos a ningún lado porque yo tengo que esperar a esta en un momento y en la siguiente cuesta me tiene que esperar ella a mí, ¿no? Entonces, salvo esa gente que ya tiene problemas, yo creo que la mayoría de las personas que empiezan a tener molestias es porque precisamente eso que decíamos, que pasan de estar 12 horas ante un ordenador y a Mm, hacer 20 kilómetros al día siguiente. Entonces, supongo que eso es más, seguramente más muscular que otra cosa, no lo sé, ¿no? claro, claro, lo que decía, porque si tienes dolor en la articulación, también puede ser simplemente que, bueno, simplemente que te hiciste algún esguince o algo. Pero bueno, también puede ser por el músculo que se te contrae y te Mm, tira de la articulación. Entonces tienes que mirar, tienes que doblar, estirar la articulación, a ver si es eso lo que te duele o si por el contrario es del músculo. mm, Sí, porque claro, si es de la articulación, lo que te decía antes, a lo mejor es que tienes algún problema ahí y a lo mejor tienes que vendar o esperar a que te lo mire alguien que de verdad sepa. Si es en el músculo, pues sí, que puedes intentar hacer algún estiramiento, dar un poco de masaje y ujú. eso. Y Ya, bueno, y si ves que te duelen las piernas, también puedes llevar bastones para claro. descargar un poco ese peso que das en las piernas, pues descargarlo a los brazos. ¿Los bastones los recomiendas para ir a ese tipo de caminos tan largos? Siempre. Sí, bueno, a ver, todo depende de la persona, Mm, porque si tienes las articulaciones, los músculos fuertes, si estás acostumbrado a caminar todos los días, bueno, aunque no sea todos los días, si estás acostumbrados a caminar, tienes buena musculatura, a lo mejor no hacen falta. ujú. Pero, por ejemplo, lo que decía, si pasas de estar 12 horas en el ordenador a empezar una caminata tan larga, pues sí. Porque, por ejemplo, hay gente, claro, que lo hace, está muy acostumbrada y lo hace todo de un tirón, casi no hace Mm. ninguna parada. Y incluso, aunque estés acostumbrado, yo creo que es conveniente hacer alguna parada de vez en cuando, ¿no? Si haces un camino de 20 kilómetros. ¿Es Eh, aconsejable o depende también de la persona o cómo qué a opinas ver, al respecto?
Sí, a ver, todo depende también de la persona. Pero sí, yo creo que sobre todo si llevas mochila tan cargada para descargar un poco la espalda, sí, yo creo que sí que viene bien descansar. La gente que no está acostumbrada le evitaría algún problema seguramente, ¿no? Algún descansito por el medio. La espalda, si está 4 horas con una mochila cargándola, no es lo mismo que si estás 1 hora, descansas un poco, 1 hora, porque así también le das tiempo a descansar un poco. Claro. Y Y ahora, además puedes aprovechar para hacer algún ejercicio de movimiento, de hombros sobre todo, de cervicales, bueno, y de la espalda también, o algún estiramiento. claro que sale el tema de las cervicales, que es uno de mis puntos débiles. ¿Qué tipo de ejercicios podemos hacer para cervicales? ¿Qué son mejor? Rotaciones, arriba y abajo, el cuello, o sea, ¿cuáles son los que recomiendas? A ver, un poco de todo, porque al realizar, si solamente haces uno y te olvidas del otro, no estás estirando, moviendo todos los músculos. Ujú, Entonces, centrado en la cabeza, pues inclinaciones, rotaciones, eh, incluso flexión, extensión. Bueno, si tienes malas cervicales, a lo mejor eso no es muy bueno. Y de hombros también, porque muchas veces el problema de cervicales viene de los hombros, que no vamos en buena postura, si los subimos o los echamos hacia adelante. Entonces, relajar los hombros hacia atrás, hacia abajo, tirar de ellos hacia abajo también es una buena opción. Combinado siempre con las inclinaciones, las rotaciones de cabeza. claro. Vale, y ahora, precisamente por las cervicales, seguramente que tenemos muchos errores de postura también. Mm. ¿Cuáles son los grandes errores? ¿Qué solemos hacer la gente cuando caminamos y todo eso, que al final lo ves a veces en la clínica y tal? Es que me he machacado porque estoy siempre en esta No, postura o voy así andando o lo que sea. sí, pues no llevar la espalda recta. Tendemos a encorvarla hacia adelante, la espalda, los hombros, la cabeza hacia adelante. Cuando caminas tienes que fijarte siempre de tener la espalda bien recta, los hombros tirar de ellos hacia atrás, hacia abajo, lo que decíamos antes, y la mirada al frente, porque si estás mirando hacia abajo, toda tu espalda tiende a encorvarse. Entonces tienes que mirar al frente. Bueno, a ver, si ves que está difícil el terreno, pues obviamente puedes un poquito mirar hacia, en ese momento miras, no te vas a Ujú, caer si hay piedras. Pero después, si es un camino llano, como es en el camino de Santiago, pues ir recto y con la espalda mirada al frente, claro. con la cabeza mirada al frente, quiero decir. Y bueno, también mover los brazos, el balanceo de brazos, que es muy importante para mantener el equilibrio. Y las piernas, los pasos, que no sean muy largos ni muy cortos, que sean pasos normales. Ujú. Y quizá por eso, algunos, optamos por descansar de vez en cuando, ¿no? Porque estar 6 7 horas andando con la espalda perfectamente recta es muy complicado. Sí. Pasa lo mismo que cuando Bueno, estás en un ordenador. Claro, todo el mundo dice: "Tienes que estar bien puestecito así recto", pero estar 8 horas así, me parece que no es ya. realista, ¿no? Por eso también hay que levantarse de vez en cuando. Sí, por ejemplo, eso es una cosa que también quería saber, ¿no? Porque la gente que, por ejemplo, trabaja, delante del ordenador o Mm, sentada, mucho tiempo sentada. mm, Yo he visto se reían del entrenador Luis Enrique, mm, que fue de la selección española, ahora fue campeón de Europa. Bueno, yo no estoy mm, muy puesto en el fútbol ahora tampoco, pero se reían porque grabó un vídeo con su equipo de trabajo, porque estaban no sé cuántas horas metidos en una oficina, y cada media hora él paraba y hacía, varias sentadillas, hacía algunas flexiones, algún tal, o sea, muy rápido, 5 minutos, tal, y la gente decía: "Pero tú estás loco, tal, tal". Y dice y él: "Sí, sí, luego vosotros tendréis problemas de espalda y que me duele aquí, que tal, pero yo no lo voy a tener". No sé si es muy exagerado, pero sí que sería conveniente parar una horita y hacer un poco de estos ejercicios de vez en cuando, o claro, teniendo en cuenta que a lo mejor estás en una oficina y no te dejan, pero si el que pueda hacerlo, porque trabaje en casa o que tenga unos jefes se lo permitan, ¿cómo haríamos? a ¿Cómo podríamos hacer eso para, o sea, compensar un poquito tantas horas? Porque luego ir a una hora al gimnasio, yo creo que tampoco lo compensa tanto, ¿no?
No, no, lo mejor es, mientras estás sentado, de vez en cuando levantarte. Y lo de levantarse de cada media hora está genial. Es decir, si puedes cada media hora, cada media hora. Si tiene que ser cada hora, cada hora. Pero sí, a ver, a lo mejor no hacer tanto ejercicio, porque si no estás acostumbrado a hacer tanto ejercicio, pues eso no te va a hacer bien, pero sí a lo mejor estirarte un poco, brazos hacia arriba, mover las cervicales, mover los hombros, mover la espalda, eso sí que viene bien. Porque sedentarismo fatal, ¿no? Sí. Sí, Ya, claro, estar 8 horas sentado, pues imagínate cómo está la espalda. claro, No puedes estar recto aunque quieras, no, es no. muy difícil. Entonces, y ahora mismo, por lo que veo, estáis hablando un poco de eso, ¿no? Que casi lo peor que hay para la salud, y sobre todo a largo plazo, para la gente mayor, es eso, el sedentarismo y no trabajar la fuerza, nada, ¿no? Lo más, Mm. casi lo que más estáis valorando, por lo que escucho a algunos fisioterapeutas y especialistas, ¿no? Lo que más valoráis ahora mismo, el ejercicio de fuerza. Bueno, la combinación de los 2, de Mm, fuerza y de resistencia. Yo creo que los 2 son importantes. Si solamente haces fuerza, pero no tienes resistencia, tampoco te va a servir mucho, por ejemplo, si quieres ir a caminar, hacer el camino de Santiago o cosas así. Y yo creo que combinar los 2 es el mejor entrenamiento que hay. Unos entonces, días uno y otros otro. ¿cuántos días de fuerza habría que hacer, por ejemplo, en una semana? Pues, 3 veces a la semana estaría bien, 2 3 veces. Y el de resistencia también, un par de veces a la semana, 2 o 3 también. Sí, a ver, el de resistencia en realidad, por ejemplo, si quieres caminar, puedes hacerlo más, 4 veces a la semana o así puedes hacerlo. Ujú. Bueno, entonces ya que estamos más o menos preparados físicamente, ya hicimos la primera etapa, mm, ¿cómo hacemos al terminar la etapa? ¿Qué ejercicios recomiendas para recuperar un poquito? ¿Qué estiramientos? ¿Qué se puede hacer? Sí, pues ahí ya podemos hacer estiramientos más mantenidos, sobre todo en la musculatura de las piernas, cuádriceps, isquios, gemelos, de las caderas también. Bueno, y de la espalda, en realidad, y de las cervicales también. Ujú, Y también ejercicios para mejorar la circulación de las piernas, que, por ejemplo, simplemente te tumbas, te colocas en forma de L con las piernas estiradas hacia arriba en una pared. ujú. Eso puede venir muy bien después de una caminata bastante larga. Simplemente levantar los pies un poquito, ¿no? Sí, Ujú. Y así que, vamos a diseñar una pequeña rutina entonces, ¿no? Para después de entrenar de caminar. ¿Cómo lo haríamos? A ver, ¿qué nos recomendarías? Tú como fisioterapeuta, ¿qué rutina podemos hacer para recuperar un poquito todo el cuerpo? Teniendo en cuenta que no haya grandes molestias, ni lesiones, ni cosas de estas, ¿no? Que llegues sí, claro, bien claro. descansado, ¿vale? Sí, claro, todo esto también hay que tener en cuenta que todos somos diferentes, entonces cada uno tiene que adaptarlo a sus necesidades. Claro, claro. Pero bueno, en una persona así sana, que no tiene ningún problema, pues podemos estirar la musculatura, pues por ejemplo, empezando de abajo arriba, empezar por gemelos, es un estiramiento de gemelos, puede ser pues estirar gemelos e isquios sentados con una pierna estirada, la otra recogida, tirando del pie hacia ti e inclinándote un poco hacia el pie. Es Ujú, inclinarte con la espalda recta, siempre no nos encorvamos, siempre la espalda recta. ujú, Todos los estiramientos, todos los ejercicios tenemos que centrarnos sobre todo en no forzar la espalda, en siempre alargarla y fijarse mucho en los hombros, porque muchas veces ves a gente estirando que lo ves que está con los hombros todos redondeados y no. Tenemos que estirar siempre con la espalda recta, los hombros relajados hacia atrás y hacia abajo, porque si ujú. no estiramos una cosa pero estropeamos la otra. Claro. Entonces, bueno, a lo que íbamos, estiramos primero gemelos, isquios, después podemos estirar cuádriceps, de pie, por ejemplo, llevando el talón subiendo, quiero decir, flexionando la rodilla y llevando el pie hacia las caderas.
Ujú. Em, Podemos estirar flexores de cadera, colo te digo el ejercicio, es que no sé Sí, si sí, va a ser no, muy aburrido decir todo qué esto, va, qué no. va, dilo, 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 Ah, a ver qué podemos hacer. pues pues, sí, flexores de cadera, por ejemplo, em apoyamos en el suelo una rodilla y el pie contrario, ¿no? Con la rodilla flexionada y manos en las caderas y llevamos las caderas hacia adelante, así notando un poco el estiramiento. Los estiramientos también, cuando digo notar estiramiento, notas un poco de tensión, pero no dolor, Ya, porque un estiramiento muy fuerte puede dar lugar a una contractura de rebote. claro. Entonces, hay que intentar simplemente estiramiento, que notes estiramiento, pero que notes una leve tensión. Ujú. No intentar estirar lo máximo posible, no. Es Ya, ya, ya. estirar un poco. Después, pues, ejercicios para la espalda, por ejemplo, tumbado, llevar las piernas hacia el pecho, em, después llevar las piernas hacia un lado, hacia el otro, haciendo rotaciones. Después, bueno, ejercicios para brazos también, estirar el brazo, bueno, estirar los estirar el brazo hacia adelante y llevar, la palma hacia nosotros, es decir, hacia abajo, o después girarle con la palma hacia arriba y llevarla hacia abajo para sobre todo si usas bastones que Sí. pueden dar impacto en la mano, en el codo, en el hombro. Ujú. Y bueno, ejercicios de cervicales, inclinaciones, rotaciones que decíamos antes. Y Básicamente, después pues, sí, sí. sí, no, iba a decir, y después también los ejercicios que decía para la circulación de las piernas, que eso sobre todo en recorridos largos viene muy bien. Colocarte en forma de Ls, al lado de una pared, con las Ujú. piernas hacia arriba para activar la circulación de las piernas. Y también creo que ahora, cada vez dais más importancia también a la alimentación, ¿verdad? Ujú. Porque el Camino de Santiago reconozco que nos solemos relajar bastante con la alimentación y comemos bastantes cosas que a lo mejor no son lo más recomendables. Eso, y incluso yo que no soy bebedor ni nada, otra gente ya no te digo, lo que se puede meter ahí. Pero, por ejemplo, una alimentación que sería conveniente para una mejor recuperación y también para tener más energía a la hora de caminar, ¿qué deberíamos hacer? Eh, a ver, no sé muy bien a qué te refieres. ¿Qué te digo? Claro, hay alimentaciones que nos van a ayudar a que vamos a tener más energía o que nos van a quitar un poco de energía porque son demasiado pesadas. Y luego a la hora de recuperar, cuando llegamos al albergue, Sí. ¿qué deberíamos evitar o qué deberíamos comer? ¿Qué es lo que más nos va a ayudar a recuperar? Sobre todo, evitar, comidas muy abundantes y evitar muchos azúcares, evitar, eso, comidas muy pesadas. A ver, es que tampoco es que sea muy especialista yo en esto, pero sí que los músculos tienen que recuperarse, ¿no? Después de todo el ejercicio. Ujú. Entonces, si vas a comer carbohidratos, que sean carbohidratos saludables, proteínas también vienen bien y sobre todo también hidratarse bien durante todo el día y reponer. Y es muy importante también dormir bien, ¿no? Para la recuperación muscular. El descanso, vamos. Sí, claro, dormir es esencial después de cualquier actividad física. Es, es durmiendo cuando se producen un montón de procesos que ayudan a reparar todos los tejidos que se puedan haber lesionado. Es cuando los músculos obtienen otra vez energía. Así que sí, dormir es esencial también incluso para la mente, ¿no? Porque después de todo el día caminando también necesitas volver a tener la mente bien despierta para Ujú. volver a tener otra jornada de caminata. Claro. Entonces es esencial, sí. Cosa que a veces es muy difícil en los albergues, porque la gente se levanta algunos a las 5, otros a las 6, luego Ah, ronquidos, y otras.
otros ruidos nocturnos, hay de todo. Sí, me imagino. Bueno, y hablábamos un poco de la naturaleza y tal. Em, Dime un sitio que para ti sea especial en Galicia. Algo así, un sitio natural que te sirva a ti para recuperar las energías o que te guste especialmente por su paisaje o porque tienes alguna conexión especial con él, con ese sitio. En Galicia. Sí, en Galicia o donde tú Eh, quieras. a ver, yo Puede ser creo más que de uno también, ¿eh? ¿Cómo? Y puede ser más de uno también, ¿eh? El que tú Ah, quieras. sí. Pues no sé, cualquiera. Yo es que, a ver, mi sitio favorito del mundo, Ujú. pero no es en Galicia, Dilo, pero dilo. es Ordesa, en el Pirineo Ordesa. aragonés, Ah, porque ya desde niña iba allí con mis padres en verano a caminar, entonces ujú. ese es mi sitio, el sitio que más me gusta del mundo. Y después en Galicia también hay muchos sitios bonitos, yo qué sé, tenemos, por ejemplo, ¿fuiste alguna vez a ver? A ver, es que las fervenzas son todas muy bonitas las que hay por aquí, entonces Mm. estoy buscando alguna que me guste. ¿Viste la fervenza del río Toxa? Sí, sí, sí. Esa también es muy bonito. O si Mm. no, otra. El otro día estuvimos haciendo la ruta por Zas, que es, bueno, Ruta d'Auga, como muchas se llama así, que también Ujú. es una ruta muy bonita. Es que me gustan todas, no sé, no tengo algo especial, me gusta todo. Es casi tu plan favorito, lo de salir a la naturaleza. Sí, Para desconectar intentáis, hacer alguna escapadita entonces de la naturaleza, más que otra sí, cosa, ¿no? sí. Para mí es el plan que más me gusta. Muy bien. ¿Qué proyectos tenéis ahora mismo? Pues ahora, me estoy centrando sobre todo en las redes sociales, Ujú. en Instagram, ¿cómo se dice?, en YouTube. Y, la verdad es que me hizo mucha ilusión que nos dijeras de hacer esto contigo, Ujú. porque justo estábamos empezando a hacer un ebook sobre pilates y senderismo, y entonces Ah, como muy relacionado con eso. Y así también sacamos muchas ideas al estar más centrados en esto claro. y por ahora eso. Pues sí, ya he visto varios de vuestros vídeos, en los que ponéis ya en práctica muchos de estos ejercicios y estiramientos que nos estás aconsejando, ¿no? Mm. Y, ¿tienes pensado hacer el camino alguna vez? La verdad es que no lo tengo pensado, pero estaría bien. Nunca lo planteaste, ¿no? No. Bueno, y, Es ¿qué que te suelo caminar, suelo hacer más caminatas solamente de un día, pero que está muy bien lo del Camino de Santiago y sí que algún día a lo mejor lo haré. vendrá mejor? Sí, Aquí al lado, teniendo la suerte de estar aquí, sí. claro. Bueno, pues, Creo que hemos ay, perdón. no, no, dime, dime, perdón. Sí. No, digo que a lo mejor también al estar tan cerca, también hace que, como ya lo conoces tanto, pues que a lo mejor no se haga tanto la gente que somos de aquí. O no, no sé, ¿eh? Está lleno de gallegos que vamos Sí, a vale. siempre date cuenta, es que puedes salir de donde quieras, puedes salir Sí. de conocí a alguno que salió de la Toscana, de Ah, sí. sí, sí, de la Ah, Toscana, a otros que salen de Suiza, otros, o sea, caminos puedes hacer. Les llama la atención muchas veces. Y luego, como te vas de tu tierra, si vives aquí al lado, ¿para qué vas a hacer? Yo, pues, hombre, porque si para quiero hacer el camino, o lo hago al revés, o tengo que desplazarme a un punto claro. de partida, no hay más, ¿no? No, sí, además tiene que estar muy interesante porque tienes que conocer a gente de muchas partes y De todo el mundo. de todo el mundo. Ahí el problema es lo que hable el inglés y el mío es bastante precario, pero bueno, es suficiente para comunicarme con Bueno, gente, o así sea, también te sirve para practicar. mucho. O sea, te das cuenta. Yo el más largo que hice fueron 15 días, Mm, pero notas ya a la semana que has mejorado muchísimo el inglés, pues porque es algo mira, que tienes ahí, olvidado, pero vas pillándole, o sea, vas pillando marcha y vas hablando con gente de todo. Los más difíciles, por supuesto, son los nativos ingleses, porque tienen cada uno su acento, pero claro. con alemanes, con austríacos y tal, es muy fácil pillarles Mm. el
inglés. Entonces, Pues sí, otra ventaja. si queréis aprender idiomas, o Sí. practicar el que ya conocéis, es una. Mm, mm. Bueno, y ya hablamos de vuestro proyecto de el Instagram, ya dijiste el nombre, pero repítelo, por favor, para que lo sepa todo. Sulficio Coruna. Sulpicio Coruna. ¿Tenéis presencia en alguna red más? Una. En YouTube, Ujú, únete a Sulficio. únete a Sulpicio. Sí, y nada más. Pues yo creo que ya tenemos una pequeña idea de lo que hay que hacer en el camino. Mm, Muchas gracias por estar aquí, Sonia. mm. Y nada, que solo me queda desearos lo que siempre deseo, que esto es un podcast sobre el senderismo y el Camino de Santiago, que es que tengáis un buen camino. Sí, igualmente, buen camino. Muchas gracias por estar aquí. Sí, gracias a ti por invitarnos.